Pero no, el asunto es como mi hija cada año tiene que moverse y hay que ir y comprarle cosas. Y en esta vez les dieron, porque antes vivían con 4 personas, pero en un cuarto viven 2, ¿no? Pero ahora les dieron un departamento que tiene cocina y tiene cada uno su dormitorio, pero en el dormitorio solamente le dan la cama y ahí acabó. Entonces fuimos nosotros a buscar muebles, tratar de buscar en los thrift stores y creo que nos conocimos todo Arizona y no había, ¿no? Entonces tratando de... Pero lo lindo es que había que llevar mucha cosa. Yo voy a rentar el carro y renté un carro normal, ¿no? Y dije, entrará, no entrará, voy a tener que lanzar unos 3, 4 viajes. Entonces voy y le digo, bueno, y me dice, oh, lo siento, no, su carro no está disponible, pero me dice, tengo una camioneta. Y le voy a dar por el mismo precio. ¡Oh, I got it! Mire. Entonces me dieron una camioneta donde pudimos llevar todas las cosas en uno y por el mismo precio. Uno lo puede decir, pastor, esa es casualidad, pero para mí es una tremenda bendición. Porque en esas cositas, y le digo a mi hija, mira cómo Dios nos ama, que Él sabía que teníamos que llevar tanta cosa y que no iba a entrar en el auto. Uno dice, oh, pastor, ya, Dios sabe. Entonces cuando tú le aprendes a honrar en las cosas pequeñitas, ¿me entiendes? Porque a veces que solamente queremos, wow, Dios me hizo un milagro grandote, ¿no? Y no, hay que saber en las cosas pequeñas y en todo darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Ok, ¿estamos listos para la palabra, siervos? Amén, amén. Bueno, como he hablado la anterior semana, voy a hablar una serie de lo que es respecto a la fe. Amén. ¿Cuántos conocen lo que es la fe? O lo que saben, muchas veces decimos, oh, la fe, ¿qué es la fe? ¿No? Y la fe muchas veces es algo sencillo que nos habla en Hebreos 11, dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces ahora para nosotros se oye eso, wow, pero ¿cuántos logramos llegar a lo que dice la palabra de Dios acá? Porque no es fácil tú creer en algo que tú no ves. Amén. Somos fáciles para creer. Si yo te digo, ok, crees en esta computadora que está acá, tú dices, sí, yo creo porque está ahí, ¿no? Pero muchas veces creer para nosotros en la vida de caminar con el Señor, tenemos que creer en algo que no vemos, ¿no? No lo vemos a Dios, no vemos a Jesucristo, sabemos que Jesucristo Él ha muerto por nuestros pecados, pero no lo hemos visto. No, lo leemos en la palabra de Dios que eso ha pasado hace más de 2000 años, pero no lo hemos visto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a activar nuestra fe. Entonces ahora, ¿me entiende? El título de esta serie le he puesto, el justo por fe vivirá. Amén. ¿Cuántos justos hay acá? Ahora, si tú eres justo, tú tienes que aprender a vivir, ¿por qué? Por fe. Y eso es lo que vamos a hablar, porque muchas veces nosotros decimos, sí, soy justo, creo que sí, y no creo. ¿Por qué? Porque tu fe no está activada, porque si la fe no está activada, tú nunca vas a poder ver realizado lo que dice la palabra de Dios, que tú eres un hombre justo. Amén. Y eso es lo que vamos a ir hablando. Y vamos a entrar en Habacuc 2, del 1 al 4. Habacuc, por si acaso, está en la Biblia. ¿Abaqué? Algunos Habacuc están así, ahí está en la Biblia. Amén. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra en el que leyere en ella. Amén. Aunque la visión tardara, dice, aún por un tiempo, más se apresura a su fin. Más se apresura a su fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Ahora acá vemos la primera parte que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice, mas el justo por fe vivirá. Amén. Mas el justo por fe vivirá. Acá estamos viendo, hermanos, y esto es un poco, quiero hablar un ratito de esto. Acá está hablando de una visión que le está diciendo, pongan en tablas. En cada lugar, en todo lugar, hermanos, tenemos que tener una visión. Amén. Acá en la iglesia, ¿me entiendes? Tenemos una visión.
¿Me entiendes? ¿Cuál es la visión? De rescatar, restaurar, discipular y enviar. Es una visión que Dios ha establecido a esta iglesia. Es algo que lo hemos puesto, ustedes lo pueden leer, es como podemos decir, está en tablas, para que cada uno de ustedes lea y sepa lo que es la visión de una iglesia. Amén. Entonces cada uno de nosotros, dice, el que leyera tendría que empaparse con esta visión, con lo que estamos llevando acá en la iglesia Living Word en español, ¿me entiende? Y queremos ser parte. Ahora muchas veces Dios escribe, ya nos ha dado la visión, pero dice, queremos a veces ver los resultados rápidos, ¿no? Tenemos una visión y que esto, y por qué no llegamos, y por qué no estamos haciendo, y todo eso, gloria a Dios, estamos creciendo. Pero para que se complete la visión, dice, cada uno tiene que esperarla. ¿Cómo la estás esperando? No pasa nada, ¿qué tal? No pasa nada. Estamos en la visión, pero no pasa nada. Pero dice, aunque la visión tardara un tiempo más, apresura hacia su fin. O sea, si nosotros permanecemos, cada día que pasa se está apresurando hacia su fin y no mentirá. Si Dios ha dado una visión a esta iglesia, Dios no va a mentir. Esa visión se va a completar, ¿me entiendes? Y no tardará. Amén. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces ahora acá nosotros, para esperar lo que Dios tiene en la iglesia Living Word Español, muchos dicen, esto nomás es. No es esto nomás. ¿Me entiendes? La visión de la iglesia es justamente de llenar todo esto. Amén. Cuando llenemos todo esto nos vamos a ir al frente. Vamos a alcanzar naciones, vamos a hacer tantas cosas. Pero si uno dice, mire pastor, ahora está medio vacío, ¿qué pasó con la otra gente? Bueno, están de vacaciones, todos están, ¿no? Pero nosotros no tenemos que fijarnos por vista lo que está pasando o las circunstancias que están comenzando alrededor nuestro. Porque cuando comenzamos a ver las circunstancias que están pasando alrededor nuestro, tendemos a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Me entiende? Que nuestra tendencia es a mirar que tal vez no se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Pero cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir y tiene que ser en su tiempo, en su momento, que Él lo va a cumplir. Amén. Pero más que todo, para que todo esto se cumpla, tenemos que aprender nosotros a vivir. ¿Por qué? Por fe. Primero hemos hablado en la iglesia que cada uno de ustedes son justos. Amén. Ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo puedo decir justo, pero la gente dice, sí, pastor, pero realmente por fe, ¿estás viviendo esa justicia? ¿Me entiendes? Porque muchos no podemos llegar a vernos justos porque estamos falta de fe. Sin la fe, tú no vas a poder realmente verte como Dios te ve justo, ¿no? Es algo que cuando yo estaba leyendo y cuando Dios me habló, gloria a Dios que mi fe estaba ahí para cuando Dios me tocó con la palabra, yo pude entender, decir, wow, man, soy justo. No, porque yo he venido de una tradición y de hacer cosas y todo eso, pero muchas veces no me veía con esa justicia, con los ojos de Dios que Dios me ve. Y para eso se necesita la fe. Por eso en este tiempo cada uno de nosotros tenemos que comenzar a edificar nuestra fe. Amén. Y no solamente porque tú tienes que entender que está hablando acá, el justo por fe vivirá. Está hablando de tu vida. Todo tu futuro depende de cómo tú ves la palabra de Dios. Y si realmente está activada con la fe, tú vas a comenzar a andar justamente. ¿Me entiendes? Aunque tú digas, pastor, pero yo de justo no tengo nada. ¿No? Porque ahí viene muchas veces la religión, ¿no? Que con la religión te mete para que tú puedas ser justo y agradar a Dios, tienes que hacer ¿qué? Cosas. Pero acá Dios no está diciendo que tienes que hacer cosas, solamente está diciendo que necesitas la fe para que tú puedas vivir una vida justa. Entonces lo que nosotros en este tiempo tenemos que edificar la fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. No va a venir
por otra cosa. Entonces, con la palabra de Dios y junto con la prédica que vamos a estar trayendo, ¿me entiendes? Tú tienes que decir, Señor, yo necesito edificar mi fe, porque este versículo, hermanos, están escritos 4 veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es algo esencial para la vida de un hijo de Dios. Porque vemos, hermanos, el caminar diario de la vida cristiana, vemos, hermanos, que la gente no puede verse justo. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando viene el enemigo, trae la condenación a su vida, ¿qué sucede? Esa gente se va de la iglesia. No, está allá afuera, están lastimados, entonces ellos no se sienten que son dignos de entrar a la iglesia porque le fallaron a Dios. Y vemos que tienes que entender que Dios no se basa en tus actos, en lo que tú haces. ¿Me entiendes? Entonces vemos, hermanos, acá que mismo Pablo, él tuvo que hablar, hermanos, un Pablo. Vemos la historia, ¿quién era Pablo? Era sido el apóstol más usado en el Nuevo Testamento, amén. Pero vemos de dónde salió Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un celoso de la ley. ¿Me entiendes? Era un judío celoso. Él llevaba la estructura de la ley. Él sabía cumplir la ley. Él vivía y pensando así, él creía que agradaba a Dios. Era celoso. Por eso él comenzó a perseguir la iglesia cristiana. ¿Me entiendes? Él comenzó a perseguir a los cristianos. ¿Me entiendes? Los metía a la preso. Él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban, aprobando esa muerte de Esteban, él estaba porque era celoso. Pero cuando vino Cristo, ¿me entiendes? Dios tuvo que revelarle la gracia al mismo Pablo. Porque después el que habla justamente, y vamos a ir un poco al libro de Romanos, ahí el mismo Pablo habla cómo nosotros tenemos que aprender a vivir justamente por fe. Amén. Entonces es muy importante que nosotros vamos a trabajar ahora, hermanos, trabajando fuerte acerca de la fe. Vemos, hermanos, no sé cuántos han leído un poco la historia de Lutero, Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Es el que ha traído la reformación a la iglesia cristiana, ¿no? ¿Quién era Lutero? Lutero era un hombre que dice que quería conocer a Dios, ¿me entiendes? Él tenía la intención de conocer a Dios, pero él no sabía cómo acercarse a Dios porque el pecado que lo condenaba a él no hacía. Entonces él quería ver qué tenía que hacer para acercarse a Dios, ¿no? Él quería conocer a Dios. Él comenzó a estudiar la palabra, se volvió un teólogo, ¿me entiendes? Él se metió al ¿qué se llama? Al seminario, y él dice que en el seminario, hermanos, hacía todo lo que tenía que hacer justamente para que él pensaba, haciendo todas esas cosas, él iba a ser justificado y Dios le iba a estar agradado con lo que él hizo. No, muchos pensaban que este hombre estaba loco, porque dice que él se pasaba días, hermanos, sin comer, en ayuno, en oración. Dice que se lastimaba a sí mismo, hacía cosas que otros decían, wow, este está loco, porque él dice, no, él estudiando la palabra dice, no, yo tengo que alcanzar mi justicia haciendo estas cosas, ¿no? Entonces él se fue a un extremo, pero después de hacer todas esas cosas, hermanos, después de lograr haber alcanzado de hacer todo en la carne, él no podía verse justo. Seguía viviendo bajo esa condenación del pecado, ¿no? Y una vez en un comentario que dice, si alguna vez un monje había llegado al cielo por ser monje, yo hubiera llegado ahí primero. Dice, no, yo hubiera llegado ahí primero por ser monje porque yo he hecho todo lo que aquí la palabra de Dios me dice, ¿me entiende? Porque la teología los llevaba ahí, que tienes que hacer cosas para agradar a Dios. Entonces él estudiando la palabra de Dios, hermanos, él se fue pensando en la tumba de Cristo. Él fue a las gradas donde Cristo subió, donde Pilatos, ahí donde supuestamente ha derramado la sangre. Dice que iba de rodillas y todo, ¿no? Y con mucha gente alrededor de él, haciendo las mismas penitencias y todo, pero toda la gente que él conocía, todo lo que hicieron, no cambiaban de vida. No cambiaban de vida, seguían viviendo igual.
Después de haberte arrastrado a hacer todo, penitencias, ir a ver y todo eso, entonces su vida no cambiaba. Entonces él dijo, esto no está trabajando. Entonces él pidió la revelación del Espíritu Santo realmente a las palabras. Dios nos prometió, dice en Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces ese versículo él lo sabía, por eso pensando que él quería obtener su justicia, acá ser justo, haciendo cosas para saciar. Dice, haciendo esas cosas, wow, yo voy a cumplir este versículo. Pero ¿qué sucedió? Después de haber hecho nada, no pudo sentirse satisfecho. Seguía el pecado en su vida. Amén. Entonces, después de hacer tantas cosas, él tuvo que tomar, y él le preguntó, ¿cómo puedo ser alguien justo? Le preguntó a Dios, ¿cómo puedo ser alguien justo? ¿Cómo puedo alcanzar? ¿Cómo es posible ser salvo? ¿Cómo realmente yo voy a poder entrar y ser salvo y justo? ¿Me entiendes? Muchas veces la pregunta que tú haces, y cuando hemos viajado a Bolivia a misiones, la pregunta que le hacíamos a la gente, si ahorita mismo tú te encontraras frente a Cristo y Cristo te hiciera una pregunta y te dijera, ¿por qué crees que yo tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Si yo les hago a ustedes esa misma pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué crees que Jesucristo tendría que dejarte entrar al cielo? ¿Ah? Amén. Pero hay muchos que tal vez están dudando acá mismo de decir, bueno, pastor, creo que me porté bien, creo que vine a la iglesia todos los domingos, creo que toco la alabanza, creo que estoy sirviendo con mujer, creo que vengo acá, creo que hago, creo. ¿No? Pero aquí lo que la palabra de Dios dice, cuando Cristo me pregunte a mí por qué, por decir, porque he sido justificado por ti, mi Jesús. He sido justo por ti. Wow. ¿Me entienden? Eso es lo que duda en mucha gente. Entonces, cuando nosotros hacíamos esa pregunta, la mayoría que nos dicen, bueno, me he portado bien, he dado caridad, he hecho buenas obras. Yo creo que Dios me va a aceptar. Creo que me he hecho un así con Dios. ¿No? Y así está viviendo la gente sin saber que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor Salvador, eres justificado. ¿Por qué? Por fe. Entonces, cuando Lutero trajo esta revelación a la iglesia, ¿me entiendes? Ahí vino la iglesia cristiana renovada. ¿Me entiendes? Creció, cambió todo. Pero ¿qué sucedió en el transcurso de los años? Porque Lutero, si tú ves la historia de Lutero, él te habla de la gracia misma. Estudié a Lutero. Él recibió la revelación de la gracia, de lo que realmente eres tú justo por fe. Entonces, cuando él recibió esa revelación, él comenzó a predicar y transformar. Pero ¿qué sucedió con los transcursos de los años? La religión volvió a tomar y meternos otra vuelta a las obras. ¿No? Entonces cada uno tiene que tener esa confidencia. Por eso, cuando tu fe está puesta y tú ves este versículo, tú vas a recibir esa revelación que, wow, no importa, ¿me entiendes? Cada uno de nosotros, tu justicia, hermanos, tú no la vas a poder ganar haciendo lo que quieras hacer, no la vas a poder ganar. Has que dejarte de estar esforzando. Tú tienes que aceptarla por fe, ¿no? Pero si tú no tienes la fe puesta en eso, siempre vas a estar, la condenación del enemigo y todo eso. Entonces vemos, hermanos, que cuando Dios habló y vino en Salmo 32, 1 y 2, Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora tú, ¿con qué lentes puedes ver esto? Eso está hablando hace tiempo y atrás, proféticamente.
¿Me entiendes? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántas sus transgresiones de ustedes ya han sido perdonados? ¿No? Y cubierto su pecado. ¿Me entiendes? Él no podía entender eso, pero cuando vino la revelación y en el 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Acá está diciendo es bienaventurado aquel que no, ¿me entiendes? No te culpa de iniquidad. Nosotros no podemos entender eso, pero el pecado, hermanos, ya ha sido perdonado. En Romanos 1, y vamos a ver la clave, en Romanos 1, 16 al 17. Dice acá el mismo Pablo, acá está hablando, hermanos, bien claro, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? No ve. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? ¿Está ahí? Oh. ¿Dónde está? Yo pensé que estaba ahí. ¿Lo tienes o no? Al próximo pónmelo. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. ¿Para qué? Para fe. Como está escrito, ahí está donde Pablo, mas el justo por fe vivirá. Amén. Entonces cada uno de nosotros, siervo, tú tienes, y eso es lo que vamos a trabajar esta semana, tenemos que comenzar a fortalecer la fe. ¿Me entiendes? Porque muchos van a decir, oh, todavía pasó, pero cuando esa fe venga y se agarre de esto, siervo, tú vas a salir y vas a decir, wow, men, porque eso solamente puede venir por una revelación. Yo me puedo cansar y predicar de acá, ¿me entiendes? Puedo dar todo lo mejor de mí. Pero si la iglesia no edifica su fe, nunca nos vamos a ver justos, nunca nos vamos a poder ver como Dios nos ve o nos ve. Amén. Entonces está bien, dice por fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces vemos ahí que ahí es como que Lutero le cayó un rayo y que recibió la revelación de que no era todo lo que él hacía, todo lo que él hizo no le sirvió para nada. ¿Me entiende? Todo lo que tú haces para querer agradar a Dios no sirve para nada. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa justicia. El justo por fe vivirá. Entonces, él dice, estoy hablando de Lutero, me sentí nacido de nuevo. Lutero tuvo que nacer de nuevo, realmente recibir esa revelación. Dije, ahora realmente nací de nuevo. Ahora sé que soy perdonado por Dios y ahora sé que soy justo para Dios. Eso tuvo que tener eso. Entonces cuando vino, hermanos, de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, para ellos serán saciados. Entonces ahí es cuando tú comienzas, hermanos, a ser saciado completamente con el Evangelio. Porque estamos apartando de tus acciones y estamos dejando que el Evangelio puro, ¿me entiendes?, nos comience a alimentar. Entonces vamos a comenzar a vivir, hermanos, una vida de justicia y vamos a ser saciados. Hay mucha gente en el cristianismo que no es saciado. Siempre están una cosa, otra cosa. Oh, no, si no es una es otra, si no es una es otra. No, estamos queriendo saciar con algo. Amén. Hay algo en tu vida que tú estás queriendo saciar. Hay mucha gente que está con el dinero, el trabajo, muchas cosas que queremos saciar. Pero lo único que nos va a saciar es la justicia de Dios. Entonces cuando tú recibes esa justicia por fe, eso es lo que te va a saciar en la vida. Amén. Entonces cuando estás saciado de eso vas a poder vivir con gozo y con paz y con tranquilidad. Entonces vemos esas tres palabras, siervos, tan importantes. Solamente son tres. ¿No? ¿Qué es justificado? ¿Quién está hablando de justificado? El hombre. Cada uno de nosotros somos justificados. ¿Por qué? Por la fe y vamos a vivir. Entonces cada uno de ustedes, siervos, tenemos que lograr a ese punto, aprender a vivir por fe.
Amén. Porque ahí tú tienes que entender que hemos hablado de la fe. Es lo que no veo, tú no lo ves. ¿Tú te ves justo? Muchos dicen, no me veo justo, pero tú tienes que verte justo por la fe. Entonces, cuando tú te ves, cuando tu fe está lista, men, wow, vas a decir, men, qué justo que soy. ¿No? Tú puedes decirle, hey, hermano, soy justo. Alguien te va a decir, ¿qué hablará con este hermano? Me se cree tan santo. No, no me creo, soy santo. Si supiera, pero lo que hay, no, ahí estamos. No se trata de lo que tú haces. No. Porque eso es la contradicción que dice, pastor, usted se está yendo, entonces nosotros ahora porque soy justo, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Sí, puedes hacer lo que te da la gana. El mismo Pablo dice, puedes hacer lo que te da la gana, pero no todo conviene. Tú le abres las puertas al pecado, la paga del pecado es muerte. No, y otros dicen, ahí está, ve, ahí está, pecas y te vas a morir. Pero ¿qué clase de muerte está hablando? Dice muerte espiritual, muerte carnal, muerte ¿qué? Pero muchos ya suponemos. Pero cuando tú entras en esa trampita de hacer, soy justo y comienzo a pecar, tu vida vas a comenzar a parecer zombie. El enemigo va a atacar tus hijos, va a atacar tus finanzas, va a atacar todo lo que él quiera. Le abriste las puertas. Esa es la paga. Toda tu vida va a estar muerta. No va a haber florecer, no vas a ver algo que florece. ¿Me entiendes? Pero cuando yo entiendo que soy justo, como he hablado, la justicia, y comenzar esa justicia es la que va automáticamente, te va a comenzar a apartar del pecado y vas a comenzar a vivir, wow, tú te vas a comenzar a admirar. Porque antes estás tratando, ¿cuántos tratan de dejar cosas malas que tienen? Come on, ay, hermanos. ¿No? No me digan, aquí todos somos perfectos, ¿no? Nadie lucha con nada acá, ¿no? ¿Cuántos luchan en dejar hábitos, cosas, pecados o circunstancias, su mente, la mente? ¿Cuántos pueden controlar tu mente? ¿Sí o no? Estás vos caminando y viene un pensamiento de, ay, ¿de dónde vino eso? ¿No? Esa es la vida. Y queremos una lucha, queremos controlarlo, hacerlo. Entonces para controlarlo voy a tener que hacer esto. Eso hizo Lutero y no le funcionó. Él dice que traía todo pensamiento, todo, revisaba toda su mente a ver qué más tenía en su mente. Y después de revisar todo se daba la vuelta y otra vuelta a su mente. Hoy yo nomás paso eso. ¿Saben? Por eso la iglesia cae. Por eso la iglesia cae, porque estamos en esa mentalidad que hemos puesto a tan estándar de vivir en la justicia de Dios, ¿no? Entonces la gente trata de cubrir esa justicia haciendo cosas. Lo ves acá y es bien, ¿no? De hacer cosas tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo, pero cuando tú recibes la justicia, ¿me entiendes? Te sientes justificado, porque lo primero que va a venir es tú te vas a sentir amado por Dios. Pedirle la revelación de decir, Señor, yo no me siento amado. Necesito sentirme amado. Porque a veces no, Señor, yo te amo. Yo sé que si digo cuántos aman a Dios, todos dicen yo amo a Dios. Pero ¿cuántos se sienten amados por Dios? El Señor le dijo a Jesucristo, este es mi Hijo amado. Y porque era su Hijo amado, Cristo pudo morir por nosotros. Entonces cuando tú te sientes amado, dice, yo te he amado a ti primero. Él nos ha amado a nosotros primero. Amén. Entonces Él te ha escogido a ti primero. Y sabe cómo tú eres. Sabes que el chanquito que tiene en tu cabeza. Pero Él ha decidido escogerte y amarte a ti primero. Amén. Si tú estás en este lugar es porque Dios te ha escogido a ti primero y sabe cómo tú eres.
sabe con lo que estás pasando, sabe con lo que está sucediendo. Pero cuando yo decido decir, Señor, yo voy a creer, pero necesito esa fe, voy a hacer lo posible para edificar mi fe. Dice que la fe ya ha sido derramada en cada uno de nosotros. Tenemos la medida de fe. Cada uno de ustedes tiene la medida de fe. He predicado hace tiempo. No es que tú tienes, hoy el pastor tiene una medida así de fe. No. Tengo la misma medida que cada uno de ustedes. No es otra. Pero ¿cómo voy a ejercitar y cómo voy a usar esa mi fe? Depende de mí. ¿Cómo voy a hacer? Fortaleciéndome en la palabra, estando en contacto con la palabra, leyendo, ¿me entiendes? La palabra, que la palabra es la que me va a nutrir y la que va a comenzar a ejercitar mi fe. Y eso vamos a ir hablando, cómo vamos a poder ejercitar mi fe, cómo vamos a ir creciendo en fe. Porque esa es la clave, hermanos, para que la iglesia pueda hablar una iglesia en victoria. Amén. Entonces, en Romanos, vemos en Romanos 3:10, vemos otra vuelta que ahí Pablo les dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ok? No hay justo ni uno. Si tú has hecho tratar de ahí afuera, dice, oh, yo agrado a Dios y yo soy, no hay ni uno. Solamente la justificación viene, ¿por qué? Por la fe en Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se merece. Nadie se merece. Solamente ¿por qué? Por la fe. Somos justificados. Ahora vemos en Romanos 4:20 del 5 al 1. 4:20. Y si puedes anotarte estos versículos, anótate y medita sobre ellos. Medita sobre ellos. No solamente los leas, medita lo que dice. Sí, no, 4:20 al 20, creo que no lo puse ahí, al 24. Tampoco dudo por incredulidad, dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿qué dice? Se fortaleció, ¿en qué? En fe. O sea, nosotros tenemos que fortalecer en la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, dice, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Está hablando de quién? De Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Amén. Entonces, vemos acá que Él resucitó, ¿para qué? Para tu justificación. Entonces, siervos, el punto es esto. Cada uno de nosotros tiene que trabajar en su fe. Amén. Y vamos a edificar la fe justamente con el mensaje de acá. Les recomiendo que puedan ir a los grupos de restauración, donde ahí también se va a ir edificando tu fe. Pero no solamente, hermanos, la edificación tiene que ser a través del púlpito y de un grupo. ¿Me entiendes? Porque la responsabilidad de nutrirme, edificarme, ¿quién es? ¿Del pastor, del líder? ¿De quién es? Mía. Porque si yo digo, amén, acá voy, el pastor, ya no, que no me edifica, que el pastor sus mensajes, y no, wow, entonces estás confiando en un hombre. Pero yo tengo que aprenderme cómo yo me edifico. Yo no oigo mensajes por acá o por allá, yo no estoy entrando a ver mensajes en el Facebook o en esto, en el otro, no. El único que me va a edificar y me va a dar palabras es mi Dios. ¿Me entiendes? Entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros es edificarnos y oír lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que nos va a edificar. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Amén. Voy a ir rapidito, estamos ya sobre la hora. Y otra vez está en Romanos 4, dice en Romanos 4:5, pero el que obra no se le cuenta en salario como gracia, sino como deuda.
¿Me entiendes? Cuando tú te estás tratando de hacer, ¿me entiendes? Agradar a Dios en tus obras, no se te va a contar como gracia, sino como deuda, porque estás tratando de tú pagar, ¿no? Lo que Dios ha hecho. Y eso sucede en muchas iglesias. Están tratando de pagar lo que Dios ha hecho por ti. Sino como deuda, más el que no obra, sino cree en aquel que le justifica, a él su fe le es contada. ¿Cómo qué? Como justicia. Se los voy a leer en el 5. Más al que no obra, ¿ok? Que no tienes que basarte en tus obras, sino cree en aquel que justifica. Está hablando, ¿quién es el que justifica? Es Cristo, al impío, a mí. Su fe le es contada por justicia. Aleluya. Wow, tu fe es contada por justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por eso en Isaías habla muchas veces, dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo que tú tratas de hacer en tu propia cuenta son como trapos de inmundicia. En Tito 3, 5 al 7, Tito 3, 5 al 7, dice, nos salvó, no porque por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, yo creo que está bien claro ahí, ¿no? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo creo que más claro no hay lo que Dios está queriendo hablar a la iglesia. Amén. Ahora, la más grande transgresión está registrada en 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Oh, amén. Wow, tú eres justo delante de él. ¿Me entiendes? A través de él. Entonces, para que nosotros, yo diga, yo por fe tengo que vivir esa vida justa, vamos a tener que trabajar en nuestra fe. ¿Por qué habla la palabra de Dios? Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. ¿A qué se refiere esto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el momento que yo no estoy creyendo esto, no estoy agradando a Dios. Porque cuando tú estás queriendo hacer cosas, Dios no se agrada de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque dice, yo he mandado a mi Hijo Jesucristo para que a través de Él tú seas justificado. Y tú sigues haciendo estas cosas, no me agrada. Porque cuando tú estás diciendo en vano, ha muerto Cristo por mí. No ha sido suficiente lo que Él ha hecho por mí. Yo tengo que seguir haciendo cosas para agradarlo a Él. Dios no le agrada eso. Dios se agrada cuando tú realmente, y eso es humildad, como he hablado, decirle, Señor, yo soy justo por fe. Y voy a vivir una vida justa por fe. Amén. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar, siervos, en edificar nuestra fe. ¿Cuántos quieren edificar su fe? Por eso en este tiempo voy a comenzar esto, he querido poner base, hermano, de que nuestra vida, ¿me entiendes?, depende en esa justicia. ¿Cómo tú vas a vivir? ¿Cómo vas a poder conquistar? ¿Cómo vas a poder hacer las cosas que Dios quiere que hagas? No quiere que andes de fracaso en fracaso, sino de victoria en victoria. Es sabiendo, entendiendo cómo Dios te ve. Tus obras no valen lo que hagas, lo que digas, lo que vengas, lo que subas, lo que des, lo que no des. Eso no vale. Pero cuando tú entiendes, hermano, que tú eres justo, esas obras van a comenzar a nacer de Dios. ¿Por qué? Tú te vas a sentir amado por Dios. Entonces, porque cuando te sientes amado por Dios, vas a comenzar a hacer las obras que Dios te pide que hagas.
Amén. Entonces, siervos, pongámonos de pie. La iglesia tiene que cambiar. En Isaías 40:31 dice, ¿cuántos conocen este versículo precioso? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas y correrán. Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios andan cansados y fatigados? Pero cuando tú entiendes y descansas, decís, Señor, sé que no tengo que hacer nada porque soy justo y lo reconoces por fe. Wow, Dios te va a comenzar a poner en tu corazón las cosas que tienes que hacer para Él. Es muy diferente. Y lo vas a comenzar a hacer, wow, de corazón a Él. ¿Que le vas a fallar? Le vas a fallar. Dice la palabra de Dios más claro, 7 veces el justo caerá, ¿no? Está hablando de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han caído más tal vez? ¿No? Ahora muchos se han caído y siguen tirados ahí. Porque no han entendido que Dios no ve lo que tú has hecho, sino dice, levántate, porque Él te ve justo. Me dice, ay Señor, te he fallado, ya no voy a la iglesia, ya no, como tú no me aceptas, y la condenación, y están ahí afuera, y están ahí justos ahí afuera, condenados. Y así está la iglesia muchas veces. Cuando te caigas, hermano, si te caes 1000 veces, párate 1000 veces, porque Dios te ama. ¿Me entiendes? Y te levantas, te sacudes, aprende de tu error. Aprender de lo que te ha hecho caer la primera vez y no vuelvas a caer la segunda. De eso se trata. ¿No? Pero tenemos que levantarnos y decir, Señor, perdóname, la he regado, pero ya voy a aprender de esto. Ahora yo sigo adelante. Porque Dios nos necesita a cada uno de nosotros, siervos, para traer tanta multitud allá afuera que está sufriendo. Pero tenemos que decir, comenzar a edificar mi fe. Entonces cuando tu fe está, vas a ver ese versículo, va a venir con vida a ti. ¿Me entiendes? Y cuando tú vengas a alabarlo a Dios, vas a venir sin condenación. Porque mucha gente tiene un problemita allá afuera y hasta, no voy a la iglesia. ¿Qué culpa? Eso yo digo, ¿qué culpa tiene Dios? Me peleé con mi esposo, no voy a la iglesia. Es que me siento un hipócrita. Ahí está la condenación. ¿No ve? ¿Cómo voy a ir como hipócrita y alabando a Dios? Bueno, ahí es la condenación que te hace ver. Pero Dios te dice, yo no te veo hipócrita, tú eres justo. Venme a alabar. Entonces cuando tú vienes con esa justicia, sí Señor, me he peleado con el perro, con el gato, he pateado a lo que sea, Señor, perdóname, pero estoy acá porque soy justo. Necesito cambiar eso, Señor. Las cosas cambian. Pero cuando queremos traer la lástima, ay Señor, tú sabes que soy tan pila. Esa fe no le agrada al Señor. Esa fe no le agrada al Señor, hermanos. Por eso dice, sin fe no vamos a poder agradar a Dios. Entonces no se trata de lo que tú haces, siervo, sino cuando tú aprendes se trata de lo que Él ha hecho por ti. Y cambia eso. Eso tiene que ser como un estandarte para esta iglesia desde ahora en adelante. No es lo que Él ha hecho por mí. Muchos dicen, no, es que no es suficiente lo que ha hecho. No es lo que yo hago, sino lo que Él ha hecho por mí mediante su muerte. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.